Bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver los distintos tipos de desviaciones en el llamado coste de ventas que nos podemos encontrar a través de un ejemplo y las características de cada una de ellas. Vamos a verlo primero de forma descriptiva. Recordamos que había unas desviaciones en las ventas y también teníamos unas desviaciones en cuanto al coste de ventas. El coste de ventas, recordamos que son las ventas multiplicadas por el precio de coste, las unidades vendidas por el precio de coste. En definitiva, en el coste de ventas nos podemos encontrar con tres tipos de desviaciones. La llamada desviación económica o en precios, que se calcula restando al coste unitario presupuestado el coste unitario real, y eso lo multiplico por el consumo real total. En este caso hablamos de factores de producción. Factores de producción podemos tener varios, como materia prima o mano de obra, que son los principales, pero puede haber más. Lógicamente sabemos que las desviaciones pueden ser negativas o positivas. Si esa desviación es negativa, significa que esto es perjudicial para nosotros porque hemos comprado a un precio superior al que habíamos presupuestado. Y viceversa, si es positiva es porque hemos pagado un precio inferior, y esto es positivo para nosotros siempre que esto no haya afectado a la calidad del producto o no hayamos comprado un producto de peor calidad. Luego tenemos una llamada desviación técnica o en volumen, que se calcula restando el consumo total presupuestado el consumo total real de esas unidades que hemos vendido, y eso lo multiplicamos por el coste unitario presupuestado. Esto sucede lo mismo, la desviación puede ser positiva o negativa, pero en este caso nos estamos refiriendo a cantidad de compras. Es decir, podemos haber comprado más o menos de las que habíamos presupuestado. Y luego tenemos una llamada desviación en composición, que se calcula restando las unidades de venta presupuestadas, le resto las unidades de venta reales y eso lo multiplico por el coste de ventas presupuestado. En este caso lo que estamos valorando son los costes de producción, las ventas reales y las presupuestadas, o la diferencia entre las ventas reales y presupuestadas. Pero vamos a verlo todo esto a través de un ejemplo de forma numérica, como decíamos al principio. Partíamos de un ejemplo de una empresa en la cual nos dicen que piensan vender 3.550 unidades de producto, realmente han vendido 3.450 y el coste de ventas presupuestado es de 21 euros por unidad. Aquí recordamos que debemos utilizar el dato de coste de ventas por unidad de producto. Y esto me da una desviación de 2.100 euros. Esa sería la desviación en composición. Después tendríamos una desviación económica que se calculaba restando al coste unitario presupuestado de ese factor de producción. Recordamos que en materias primas normalmente utilizamos euros kilo, pero podría ser otro factor de producción distinto como mano de obra, y en ese caso sería euros hora. Si tenemos varios factores de producción, sumamos cada uno de ellos, pero en este caso, por simplificar, suponemos que solo tenemos como factor de producción las materias primas. Pues bien, este coste de 2,85 que habíamos presupuestado, realmente hemos comprado cada kilo de materia prima a 2,50. Esa diferencia entre lo presupuestado y lo real lo multiplicamos por los kilos realmente utilizados en ese proceso de producción, en este caso 10.005 kilos, y obtenemos en euros 3.501,75, que sería la desviación económica o en precios. Y luego tendríamos una desviación técnica que se calcula restando a los kilos o el consumo total presupuestado de materia prima, le resto los kilos realmente utilizados y esa diferencia la multiplicamos por el coste unitario presupuestado, que recordamos que era 2,85, lo que nos cuesta cada kilo de materia prima, y obtengo la desviación técnica o en cantidad de 1.838,25. Pues bien, en principio parecería que la suma de estos tres componentes nos daría el total de la desviación en coste de ventas. Pero lo que queremos demostrar con este ejemplo es que para llegar a la desviación global en coste de ventas, que se calcula con la siguiente fórmula, realmente lo que hacemos es simplemente sumar la desviación técnica y la desviación económica y no tener en cuenta la desviación en composición, porque es un componente más bien, digamos, interno que no afecta al cálculo de la desviación global. Pues bien, esto vamos a verlo a partir de las fórmulas de este tipo de desviaciones de forma analítica y luego lo veremos de forma gráfica.
De forma analítica, aquí tenemos las fórmulas de las que partimos. Recordamos que la desviación económica es el precio, en este caso hablamos de costes, porque estamos hablando de factores de producción, de coste de factor, pero le llamamos P, y cuando ponemos una prima o una apóstrofe nos referimos al precio presupuestado. Por lo tanto, este sería el coste presupuestado de la materia prima menos el coste real. Recordamos que eso lo multiplico por la cantidad y obtengo la desviación económica. La desviación técnica era la diferencia entre la cantidad presupuestada y la cantidad real multiplicada por el precio presupuestado. Y a su vez hemos visto que la desviación global es el resultado de multiplicar el precio o el coste de ese factor presupuestado por esa cantidad presupuestada menos el precio real por la cantidad real. Habría también una llamada desviación mixta, pero en este caso nos vamos a centrar en la desviación global. Pues bien, partiendo de esa premisa que decimos de que sumando la desviación económica más la técnica llegamos a la global, vamos a ver si realmente sucede así, analíticamente. Entonces, partiendo de esa desviación económica, sumamos la fórmula de la desviación técnica y lo que hacemos es extraer factor común o multiplicar por ese factor común y obtendríamos la siguiente expresión. Si aquí multiplico P' o el coste presupuestado por la cantidad y le restaría el precio real por la cantidad real, y aquí tendríamos la siguiente expresión, que sería la cantidad presupuestada por ese precio presupuestado menos la cantidad real por el precio presupuestado. Si quitamos los paréntesis, observamos que nos queda la siguiente expresión, pero nos podemos dar cuenta de que P' por Q es lo mismo que Q por P'. Es decir, que al ir restando una de la otra, pues perfectamente las puedo anular y lo que me queda es la expresión de P' por Q' menos P por Q, o dicho de otra forma, el precio o el coste de ese factor presupuestado por la cantidad presupuestada menos el precio real por la cantidad realmente utilizada, que eso, como hemos dicho anteriormente, no es ni más ni menos que la desviación global. Por tanto, hemos demostrado de forma analítica que sumando la desviación económica o en precios más la desviación técnica o en volumen, llegamos a obtener la desviación global. Esto, volviendo al ejemplo que teníamos anteriormente, vamos a ver cómo lo podemos demostrar ahora, pero de forma gráfica. Y lo que vamos a hacer es representar los distintos tipos de desviaciones que teníamos, esas tres desviaciones, en forma de rectángulos. Para hacer una representación en forma de rectángulos en Excel, lo mejor es partir de las coordenadas, es decir, realizar o diseñar una serie de puntos a partir de los cuales podemos insertar un gráfico de dispersión por líneas y obtenemos ese rectángulo o ese gráfico en forma de rectángulo. De tal forma que a partir de esas coordenadas tendríamos los distintos tipos de desviaciones representados en rectángulos. Aunque visto así, aparentemente esto, aunque parezcan iguales, no nos dice mucho porque realmente sabemos o hemos visto que las desviaciones no son iguales, ya que realmente los rectángulos vemos que no guardan proporción porque uno de ellos está con base 100, la desviación en composición, y el otro, la base, mide 0,40, entre 0,35, mejor dicho, con lo cual no guarda ninguna proporción con el anterior, y la desviación técnica tiene una base de más de 600, con lo cual vemos que no son proporcionales. ¿Qué tenemos que hacer para visualmente verlo mejor? Pues lógicamente hacer los rectángulos totalmente proporcionales en base a una unidad de medida. En este caso, como vemos que la desviación en composición tiene una base de 100, pues vamos a transformar esos rectángulos todos en base 100. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy fácil, ya que para trasladar todos a base 100 partimos de que el área rectángulo, como sabemos, la superficie es base por altura. Por lo tanto, si tenemos la superficie y tenemos la base 100, voy a despejar la altura, y la altura con esa base 100 me da o me dicen que lo que tengo que hacer es dividir la superficie total entre 100. Entonces lo que hago para la desviación económica es dividir esta superficie total de 3.501,75, lo divido entre 100 y obtengo la altura que debe tener ese rectángulo para conseguir esa misma superficie y seguir la misma proporción con base 100 que tiene la desviación en composición. Por lo tanto, lo único que tengo que cambiar en la desviación económica es esta altura que teníamos antes, la cambio por la nueva altura y pongo todo con base 100. Y observamos que sigue siendo el mismo área, la misma superficie, o sigue siendo el mismo valor de esa desviación económica de 3.501,75.
Haríamos lo mismo exactamente igual con la desviación técnica y lo que me ofrece es un resultado de 18,38, que es la altura que tiene que tener ese rectángulo con base 100. De esta forma vuelvo a hacer la representación de esos rectángulos, pero todos con base 100. Tendría la desviación en composición, que no la he cambiado, sigue siendo con base 100, pero ahora la desviación económica ya la tengo con base 100 y con una nueva altura de 35,02, y la desviación técnica la tengo a su vez con base 100 y con su nueva altura 18,38. Haríamos exactamente lo mismo con la desviación global, que recordamos que era de 5.340. Recordamos que para hacer esa altura con base 100 tengo que dividir esa superficie entre 100 y me daría una altura de 53,40. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho antes, insertar un gráfico de dispersión de líneas con estas nuevas coordenadas, y aquí tendríamos representada la desviación global. Vamos a ponerla un poquito más alta porque esto realmente es más alto. Esta sería la desviación global, y ahora ya sí puedo comparar porque sé que todos están con base 100, aunque realmente sería muy fácil demostrarlo sumando las alturas, porque ya hemos visto antes que si sumo la altura de 35,02, la económica, más la altura de 18,38, lógicamente me va a dar 53,40, que es exactamente la misma altura que tiene el rectángulo de la desviación global. Por lo tanto, hemos demostrado que de forma gráfica, sumando la desviación económica más la desviación técnica, obtengo la llamada desviación global en el coste de ventas. Y no sería necesario o no hay que utilizar la desviación en composición porque es un componente interno que no afecta a la desviación global en el coste de ventas. Pues bien, a partir de aquí, este es el vídeo que quería demostraros para ver cómo la desviación económica y la desviación técnica configuran esa desviación global, pero no hay que tener en cuenta la desviación en composición referente al llamado coste de ventas. Así que espero verte en próximos vídeos, espero que haya sido de provecho y hasta pronto.